Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Una sola voz y un poco de café. Oh, qué rico. ¿Qué tal? ¿Cómo los está tratando la vida? ¿Qué dicen las guerras? ¿Cómo están las batallas? ¿Cómo están las victorias? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo, cómo está su corazón? ¿Cómo está el trato de Dios? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, Estamos en un tiempo que todos ya sabemos, hemos comentado, pero es un tiempo, realmente no sé hasta qué punto podamos tener la conciencia clara de qué tiempo es el que estamos viviendo. Hola Kelly, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué novedades? No sé hasta qué punto, Yolandita, no sé hasta qué punto tengamos conciencia de realmente de qué tan importante es este momento, este tiempo que estamos viviendo, qué tan serias realmente son las cosas y qué tan, qué tan importante tiempo dentro de la historia lo que estamos viviendo, ¿no? José Susuná, Pepito, un faltable cafecito, claro que sí. ¿Cómo estás, Pepito? Qué gusto verte. Ahí veo que estás poniendo las fotos de tu esposa. Espero que pronto estén juntos también. Robertito, Carlos, Manuel, Mónica, bienvenidos. ¿Cómo están? Una sola voz y un café, infaltable. Sobre todo cuando es recién pasadito. Buenas. Este, la, la situación que estamos viviendo es una situación muy, muy especial a lo largo de la historia. No sé si antes, y cuando hablo de antes estamos hablando desde el principio, ha habido algún momento en que el ser humano ha tenido que resguardarse tanto tiempo dentro de su propia morada, ¿no? Dentro bajo su techo, en esta circunstancia que estamos viviendo. Yo me imagino que deben haber habido cuarentenas, no sé. Sé que han habido pestes, sé que han habido momentos difíciles, pero no sé si han habido cuarentenas en realidad. En los 60 casi ya. Sergio, ¿qué tal viejo? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. En estos ya casi 60 años nunca lo habíamos vivido, más que el tiempo del terrorismo, que en las noches, el toque de queda, nos quedábamos en casa. Me acuerdo que vivía en un quinto piso en la avenida de la Marina y por ahí recuerdo momentos estando con mi papá, con mi madrastra, mi hermana menor, bueno, no la menor, la segunda, porque somos cuatro, con mi hermanita mirando por la ventana, ¿no? O sea, el tiempo de toque queda y cómo paraban carros y a veces se escuchaban los balazos y ya nos metíamos porque casi toda una parte de la casa era todo un ventanal, ¿no? Se veía toda la avenida de la Marina. Y la verdad que un buen corto oficial del centro, dice Sergio, sí. Hola Emperatriz, ¿cómo estás? La verdad que es un tiempo muy, muy diferente el que estamos viviendo ahorita y nadie ha estado listo, nadie ha estado preparado, solo nos queda aprender la lección y entender de que, por ejemplo, hay algunas cosas que no podemos dejar de aprender en este tiempo. Una de esas cosas que no podemos dejar de aprender es que tenemos que tener siempre un tiempo de ahorro. No sabemos para los imprevistos. Bueno, muchos ya saben y sabemos, y yo ya sé y no lo hacía, pero estoy empezando a entender y a hacer. Hay que tener un nivel de ahorro, porque los ahorros nos sirven para tiempos como estos, para los tiempos de crisis. Como estos, César, ¿cómo tal? ¿Cómo estás, viejo? Dios te bendiga. Como estos, como tiempos de alguna enfermedad o alguna situación que es necesario afrontar a veces, ¿no? O a veces se cortan los ingresos por diferentes razones. Hay que ver siempre la manera y siempre hay que tener la forma de ahorrar, siempre hay que tener un ahorro, esa es una cultura que debemos de tener
y queremos incorporar a nuestras vidas. Si no la tienes, ¿no? Si la tienes, gloria a Dios. Pero si no la tienes, es tiempo de reflexionar y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que ahorrar una partecita, aunque sea chiquita. Hey, Sandro, ¿cómo estás? Tenemos que aprender a ahorrar. Este es el tiempo de que nosotros somos como vasijas que tenemos que ser formadas para lo nuevo. Somos barro en las manos del alfarero, y en este momento el alfarero está trabajando con su barro. Está moldeándonos de nuevo a este nuevo concepto, a esta nueva forma de vida que vamos a obtener, y preparándonos para las bendiciones que vienen, porque vienen muchas bendiciones, hay todo, y se viene el tiempo de salir, y se viene el tiempo de predicar el Evangelio. Ya no es tiempo de que la iglesia está metida en su casa, es tiempo de que la iglesia salga, predique, ganar almas, involucrarte en el reino. Ya estamos viviendo los últimos tiempos, y definitivamente, leyendo el libro de los Hechos, como les comentaba, acá en las mañanas estamos leyendo ahorita el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, y la gente fue llena del Espíritu Santo, y la resultante de la llenura del Espíritu Santo de la iglesia era para Carlitos Ibarra, bendiciones, Giovanna, Jesús, ¿cómo están? Bienvenidos. Y estaba diciendo, hasta que se corta un poco la cuestión del internet, la resultante de la llenura del Espíritu Santo tiene que ser una iglesia que salga a predicar, a ganar almas, que salga a las calles, que dé testimonio de Cristo, seamos testimonios. Johnny, ¿qué había pasado? No te había visto un par de días, creo. Ni a ti ni a Ursulita. Dice, en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Carlitos Velázquez, ¿qué tal, mi hermano? Y en este tiempo ha venido el Espíritu Santo sobre nosotros, está viniendo y sigue viniendo, y todos los días nos visita el Espíritu Santo de una manera poderosa. Y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que estamos recibiendo un poder de Dios, amén. El poder de Dios se está moviendo en medio de nosotros, lo sentimos en los lives, lo sentimos cuando predicamos. Yo quiero enseñar una cosa y termino enseñando otra cosa, que es lo que el Espíritu Santo quiere hablar, y Dios está obrando. Los testimonios de ustedes mismos, se puede ver que hay un movimiento del Espíritu Santo. Pero luego que Jesús dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo no viene a llenarnos de poder para que seamos poderosos. Esa no es la idea. El poder viene para que seamos testigos de Cristo, para que seamos testimonio de Cristo, para que nuestra vida sirva para reflejar el amor y la misericordia de Dios a la humanidad. Somos instrumentos de Dios, en las manos de Dios, y lo que Dios quiere es que tú y yo dejemos de estar pensando en nuestras pequeñeces, en nuestras necesidades. Vamos a decirle pequeñeces, porque ¿qué puede significar nuestras necesidades comparado con ganar el mundo, no? Dios está más que llano a suplir todas nuestras necesidades y darnos en abundancia. Pero ¿qué espera de nosotros? Que nosotros nos pongamos en su mano para ser instrumentos de Dios, para ganar el mundo para Cristo. Amén. Karim, ¿cómo estás? Bendiciones. Entonces, queremos que Dios bendiga nuestras vidas, pero eso no puede ser el objetivo de todo esto. El objetivo no es que seamos bendecidos, de que seamos prosperados, de que nuestra vida cambie, nuestra familia. Dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas vienen como añadidura. No podemos estar felices solamente con la añadidura. La añadidura es el resultado tenemos que entender que la añadidura va a ser el resultado de que nosotros salgamos después de este tiempo y seamos testigos de Cristo, ganemos almas, estemos involucrados en el ministerio de ganar almas y de discipularlas. Esa es la gran comisión de la iglesia, ese es lo que nos envuelve a todos nosotros. Naín, ¿cómo estás? Desde Ventanilla. La familia Quinto González, un saludo para toda la familia y muchas bendiciones para esa casa y para todas las casas que están abiertas recibiéndonos, tanto en el live de Pastor Luis en las mañanas como en este live
que yo comparto con ustedes para podernos animar, fortalecer y llenar nuestro tiempo con palabra de Dios, ¿no? Así que muchas bendiciones para todos ustedes. Y la reflexión de inicio que estamos haciendo es el hecho de que el Espíritu Santo está viniendo para que nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios y demos testimonio y seamos testigos y estemos abiertos para hablar de Cristo, para predicar el Evangelio, para discipular, involucrarnos en la forma de discipulado que vayan a venir, en las formas de predicación que vayan a venir. La iglesia va a cambiar, el mundo va a cambiar, la iglesia va a cambiar. Estamos próximos a tener una iglesia online. Ya estamos teniendo una iglesia online. Son 31 días de transmisión ininterrumpida de Pastor en las mañanas. Y estamos ya en un horario de 11 a 1, pero fijos en todo este tiempo que dure este aislamiento social. Pero, ¿qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Pero luego ya se está formando una iglesia online que va a permanecer en el tiempo y que vamos a estar ministrando en el mundo entero, ¿no? Nuestra forma de hacer iglesia, nuestra forma de predicar, de discipular, va a haber un cambio. Entonces tú y yo tenemos que estar listos para ese cambio y estar llenos para ese cambio. Y el Espíritu Santo está llenando nuestras vidas para eso, para predicar el Evangelio, para ganar almas, para discipularlas, para entrenar a nuestra gente a vivir una vida distinta y a prepararnos para la venida de Cristo, ¿no? A preparar el mundo entero para la venida, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra misión. Entonces, todo va a cambiar. Eso es evidente, todo va a cambiar. Amén. Miguel Suárez, ¿qué tal, viejo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Sigues en la carne, no? No, porque tú vendes carne, ¿verdad? A Cecita Bernales, mándale un abrazo. No lo he visto. ¿Qué tal, Rita? Dios te bendiga, bendiciones. Un poco de café. Y definitivamente, pues, el Espíritu Santo está corriendo todos los días por nuestras calles. Sin embargo, Dios nos ha dicho de muchas formas que tenemos que ser prudentes. El Proverbios 14, que es el proverbio del día de hoy, y esa es una sugerencia que quiero darles, ¿no? Yo lo practico y lo hemos practicado durante muchos años en el ministerio, porque cuando estábamos en Salamanca y ya no podía internarse gente porque la casita era pequeña, se abrió el programa ambulatorio, el programa de 24 horas. Había gente, cualquier cantidad, y la gente se quedaba por las alrededores de Salamanca y empezaron a tener prácticamente se internaban en las tolvas de los camiones que estaban ahí tiradas, y ahí vivían y ahí dormían. Kelly, Ruth, Jackie, Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo están? Carlito Mejía, Dios te bendiga, viejo. La cosa es que esta gente venía y todos los días, y lo que nosotros descubrimos y entendimos era de que el libro de Proverbios es un libro valiosísimo. Proverbios tiene 31 capítulos, como un capítulo para cada día. Son como 20 y tantos y 30 y tantos versículos que para leer, y es un buen ejercicio para alimentarte de la palabra de Dios, porque los proverbios son consejos del hombre más sabio que ha habitado la tierra y que la habitará por siempre después de Jesucristo, Salomón. Consejos de vida, consejos prácticos. Y en Proverbios 14, en el versículo 16, dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme y se aparta del mal. ¿Qué hay, Jackie? ¿Cómo estás? El sabio teme y se aparta del mal. El sabio teme y se aparta. O sea, te están diciendo, no salgas de casa, quédate en casa. Y tenemos que tener un tipo de aislamiento. Salgan lo mínimo necesario. Salgan máximo una sola persona, y solamente si es estrictamente necesario. Entonces hay que hacer eso. Porque cuando quiebras esa línea, te expones y te pones en riesgo. Me pasaron Proverbios 14:16, así es, Kelly, ¿no? Dice:
Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Dice, no, no va a pasar nada, yo soy hijo de Dios. Y luego te produce algo, te cae algo, y dices, ¿qué pasó? Dios no funcionó. No, Dios te dijo. El meme que me pasaron que a través del Face decía, ¿no? Que llega alguien al cielo y le dice, ¿y tú qué haces aquí? Yo te dije, quédate en tu casa. ¿Ah? De mil formas Dios nos está diciendo, quédate en tu casa, no salgas. Solo si es estrictamente necesario. Y si es estrictamente necesario, Dios te va a proteger. Pero si no, quédate en tu casa. No seas imprudente. No pongas en peligro tu vida, la de tu familia, tu tranquilidad sobre todo, porque de repente si te da algo, pues no es para que te mueras, pero es para que entiendas de que no puedes quebrar la línea. La línea no es para quebrarse, la línea es para guardarla. No traspases las líneas, ¿no? Estamos en un tiempo en que estamos viviendo bajo las decisiones de un gobierno. Y las decisiones las toman, dentro de lo malo puedes estar de acuerdo o no, pero se han tomado decisiones que nos han resguardado de alguna forma, aunque digan que no, que sí, que hay más, que olvidémonos de todo eso y entendamos que la situación está difícil y que tenemos que cuidarnos. No hay que ser negligentes, tú lo estás diciendo, Lindsay, no hay que ser negligentes. ¿Qué dice Jorge Luis? ¿Cómo está España? Ahí me están pasando unos datos de Barcelona, que las cosas están serias por allá también, Pastor Gustavo. Y no, pues no podemos ser imprudentes en este tiempo, ¿no? Hoy día, Kessie, la hija de Pastor Luis, tuvo que salir al médico y tuvo que salir bien resguardada, ¿no? Y la gente en la calle no estaba así, ¿no? Pero, ¿qué importa, no? Si ella tiene una hija, una recién nacida, tiene que cuidarla y protegerla. Mientras más se cuide y más se proteja, más segura va a estar. Tan simple como eso. Amén. Arturito, ¿cómo estás, viejo? Entonces, no hay que ser negligentes, cuídense, cuiden su familia, ¿no? Sigan los protocolos de limpieza, sigan los protocolos de seguridad, que justamente estaba escuchando al pastor en la mañana y recordando todas las palabras que él soltó para este año 2020, y cada una de las palabras y cada uno de los principios que se soltaron para el año 2020 en este momento está siendo completamente, están vigentes todos. Y voy a publicar una pequeña reseña acerca de lo que se dijo y de cómo está funcionando cada cosa que dijo el pastor de lo que iba a suceder en el año 2020. Así que Dios se está moviendo, Dios está en control, vienen grandes bendiciones, que también es una de las visiones y de las cosas que hay para este año. Amén. Nunca se ha visto gente tan desobediente, sí, realmente sí, pues, es un gran problema, ¿no? Uno de los gurús del emprendimiento que sale en Face siempre dijo, no, este es el tiempo en que yo decía, en que la disciplina supera a la inteligencia. Entonces hay que ser disciplinados. No porque te crees muy inteligente o porque crees muy ungido, puedes romper las normas, a menos que Dios te diga, ¿no? Si Dios te dijo, está bien. Si Dios no te ha dicho y tú lo asumes porque dices que eres hijo de Dios, yo no te lo recomiendo, ¿no? No te lo recomiendo porque no funciona así. No funciona así. Estela, ¿qué tal? ¿Cómo está, hermanita? Desde el norte del país, si no me equivoco. No funciona así, o sea, no es cuestión de poner a prueba a Dios, ¿no? No pongas a prueba a Dios, le dijo Jesús, no pondrás a prueba al Señor tu Dios, ¿no? No podemos desafiar las leyes de la naturaleza, ¿no? Porque pensando de que Dios te va a guardar, ¿no? Dios te respalda si estás haciendo su voluntad. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mándenme sus comentarios, mándenme cómo están, cómo se están sintiendo. Es un día a la vez. Una vez más se los repito, es un día a la vez. Un día a la vez, y cuando menos te des cuenta pasaron el tiempo que sea. 30, 40, 50, 60 días. No sabemos. Eso no es lo más importante. No cuentes los días, no estás en prisión. ¿No? Poniendo palitos ahí en la pared, ¿no? Sumando. ¿Cuántos van? No, olvídate cuántos van. Cada día tiene que ser un bonito día, un buen día. Igual como quiera, no importa si te desesperes, lo que pienses, nada va a cambiar. El día va a seguir igual, las 24 horas encerrados van a pasar. Así que asúmelo y entiende que Dios quiere
que estés aquí. Nico, varón de Dios, ¿qué tal? Dios te bendiga, gusto verte. Te veo haciendo tu live también para jóvenes. Bien, jugador. Gloria a Dios. Miguelito Santisteban, ¿qué dice mi hermano? Bendiciones. Bendiciones para la familia, Nico. Bendiciones, Miguel. Emperatriz, bendiciones para toda su familia. Ya les estaba diciendo de que Dios quiere bendecir sus familias hace tiempo. Amén. Sí, la mente da vueltas todo el día, pero tienes que pararla, ¿no? Tienes que pararla y centrarla y nomás llenar tu tiempo, ¿no? Llena tu tiempo. Ayer compartimos algo que me ha quedado dando vueltas en el corazón, en la cabeza, y realmente era algo interesante, que no estaba así planificado, pero salió en el momento de cómo, en el compartir, porque yo me preparo hasta cierto punto y dejo un poco el espacio mayor para que Dios sea el que fluya y el que dé la palabra, ¿no? Raulín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bendiciones. Entonces, gracias, Nain. Olinda, dice Juliaca, dice mi familia en Juliaca. Ayer la enseñanza de ayer, el compartir de ayer más que una enseñanza, era sobre Amalek, ¿se acuerdan? Y que mientras Moisés mantenía sus manos en alto, el pueblo de Israel iba ganando la guerra, la batalla. Pero cuando bajaba sus manos Moisés, iba en pérdida. Y estuvimos hablando de que esas dos manos en alto simbolizan esas dos fortalezas espirituales que tenemos que levantar, que son la oración y la lectura de la palabra, que es parte de lo que papá Luis estaba soltándonos para este año 2020, ¿no? La intimidad con Dios y la lectura de la palabra, ¿no? El seguir el paso de Dios gota a gota, ¿no? Todos los días leyendo la palabra de Dios. Entonces estas dos cosas son las dos manos que deben mantenerse en alto. Mientras tengamos en alto la lectura de la palabra y la intimidad con Dios, vamos a ganar nuestras batallas. Pero en el momento que bajemos las manos y dejemos de orar, y dejemos de nuestra intimidad con Dios, y dejemos de leer la palabra, vamos a empezar a perder la batalla. Por eso muchos de nosotros hemos estado en pérdida, hemos estado golpeados, magullados, la guerra espiritual nos ha tenido chancados, hemos estado dolidos, separados, con la familia rota, quebradas las relaciones, quebrados económicamente, porque estábamos perdiendo la guerra, porque la estamos peleando con nuestras propias armas, con nuestra propia fuerza, con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia prudencia, y los golpes llegan porque no hay defensa. Entonces, Pastor Luis está enseñando, ha estado enseñando la armadura de Dios y la importancia de estar revestido de toda la armadura de Dios para estar firmes. Dentro de la guerra espiritual, lo más importante en esta guerra es mantenerte firme. Y dice en la armadura de Dios, dice, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces habla de firmeza, de mantenerte firme, de mantenerte en pie, mantenerte, ¿no? Te van a caer los golpes, pero la coraza te va a defender. Te van a caer los golpes, pero los dardos, pero el escudo los va a pagar. Te van a caer los golpes, pero el escudo también los va a soportar. La espada, y vas a atacar. Y es parte de la guerra espiritual. Pero si no estás vestido con la armadura de Dios, si no estás leyendo la Biblia, si no estás buscando a Dios, en intimidad con Dios, ¿qué va a pasar? Que no hay espada, que no hay escudo, que no hay... Tal vez magullado, golpeado, así como hemos entrado a este tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado en esta cuarentena todos golpeados? Espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, sentimentalmente hablando, mentalmente. ¿Cuántos hemos estado pero chancadísimos antes de empezar todo esto? ¿Verdad? Y Dios te está levantando, Dios te está fortaleciendo, Dios te está hablando. ¿Cuántos hemos entrado con relaciones rotas y ahora Dios las está restaurando? ¿Por qué? Porque te estás vistiendo con la armadura de Dios, porque el diablo está retirando su mano, porque la actividad del pecado se ha reducido cualquier cantidad y porque ahora el Espíritu Santo está tocando tu vida. Pero ¿qué va a pasar si nosotros termina todo esto y seguimos nuestra vida normal, como antes? Va a ser, como dicen, peor.
te va a ir peor, ¿qué hora? Te va a ir peor. Amén. Si nosotros no aprendemos esto a diario, es la armadura, exactamente, diariamente, ¿no? Todos los días, o sea, tú tienes que programar tu vida, tienes que, volviendo al punto que decía este hombre, la disciplina tiene que ser importantísima, es importantísima la disciplina. Levántate temprano y busca a Dios y lee tu Biblia y haz tu historia con Dios. 21 minutos. Si quieres ponlo por reloj, mírame. Un tiempo que yo lo hacía y ponía alarmas. Los 7 minutos de oración y pum, sonaba mi alarma. Ya sabía que tenía que pasar al tiempo de oración en lengua. ¿Sí? Terminaban los 7 minutos de oración en lengua y pum, sonaba la alarma para entrar a historia con Dios. Y así me fui fortaleciendo nuevamente y el Espíritu Santo empezó nuevamente a llenar mi corazón, primero a llenarme de gozo, de paz, de tranquilidad, luego empezó a hablarme sobre mi vida, sobre mi estilo y durante todo ese proceso el Espíritu Santo ha venido trabajando y sigue trabajando conmigo en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Todo lo que tiene que cambiar en mí y tiene que cambiar en ti. Y ese trabajo es el trabajo del Espíritu Santo. Inclusive cuando habla de gemidos, exactamente los 7 sietes. Amén. Robert, estabas en el suelo y Dios te ha levantado. Exactamente, de eso se trata esto, ¿no? Los 7 sietes es la herramienta de Dios para hacernos volver a la presencia de Dios, a la casa, al lugar donde debemos estar, a nuestro primer amor, ¿no? Donde debemos vivir siempre, donde debemos estar siempre. Entonces, es una maravilla lo que está sucediendo en nuestras vidas. Pero no nos enamoremos solamente de ese momento, porque lo que viene es poderoso, ¿no? En la medida en que tú obedezcas a Dios, en la medida en que tú realmente te disciplines. Mira, Dios está dándonos bastante tiempo. Dicen los estudiosos que para que una nueva rutina se establezca en nuestras vidas, tenemos que hacerla constante durante 21 días. Si haces algo constantemente, todos los días, te levantas todos los días a una hora durante 21 días, en 21 días ya se te hace una costumbre, ya se te hace un hábito. ¿Quieres cambiar hábitos? Esa es la forma, ¿no? Nos dice Kelly, Dios está restaurando mi familia, ¿no? De una manera increíble, ¿no? Lo esperé tantos años y se dio ahora, dice, ¿no? Realmente Dios tiene sus formas en un tiempo difícil, pero Dios se muestra con nosotros, ¿no? Amén, ¿no? Y eso es lo que tiene que pasar, eso es lo que tiene que está sucediendo en la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, hagamos de nuestra vida espiritual un estilo de vida. Nosotros tenemos que vivir en el espíritu, no de tiempo en tiempo, de vez en cuando, o los domingos, no, vivir en el espíritu significa todos los días, las 24/7. Amén, los 7 días de la semana, los 30 días, 31 días, todo el tiempo de nuestra vida debemos estar viviendo en el espíritu. Y la única forma es teniendo una rutina espiritual, una vida espiritual, una vida basada, comenzando nuestro día con Dios, ¿no? Y terminando nuestro día con Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que aprender. Las manos levantadas siempre nos van a tener en victoria, ¿no? La oración y la intimidad con Dios en alto siempre nos van a mantener en victoria, ¿no? En el momento que bajemos la oración y la intimidad con Dios y la lectura de la palabra, en ese momento vamos a empezar a perder. Yo ya no quiero ser un perdedor. ¿Tú? Me imagino que tampoco. Amén. Así que empecemos con eso. Luego vamos a entrar ahora a nuestro tema, que acerca de, bueno, y es parte del tema lo que estamos hablando, en realidad no es otro tema, está todo dentro del sistema que Dios nos ha metido, que ahora estamos en la lección 7 o en la compartir número 7 de peleando la batalla, ¿no? Y ahí más o menos estoy viendo, porque quiero subirlo a YouTube también para que estén esos videos en YouTube, en el canal que tengo como Claudio Pareja. Y hay el canal de YouTube, suscríbanse al canal de YouTube de la Iglesia Victory. Ahí van a encontrar todo lo que poco a poco se están subiendo los videos, un canal reciente, y vas a poder encontrar información, vas a poder compartir mensajes, vas a poder compartir testimonios y todo el movimiento de la Iglesia Victory, ¿no? Así que suscríbete al canal de la Iglesia Victory. Todo lo que tienes que hacer es entrar a... Hola Marlene, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo lo que tienes que hacer es entrar a YouTube
y poner ahí en el buscador de YouTube, ¿no? Donde aparece la lupita, y poner ahí Iglesia Victory. Y entras al canal de la Iglesia Victory y te suscribes. Dice, hay una parte dentro del encabezado que dice suscribirse. Entonces te suscribes, llenas ahí lo que tienes que llenar y pum, de repente ya estás en el canal y te van a mandar, te va a llegar información a tu correo y a tu, ¿no? Diciéndote que hay un video nuevo, que hay videos nuevos, y eso te va a mantener conectado con Dios, con la iglesia y con el movimiento que Dios está haciendo a través de todo lo que se hace en la iglesia. Amén. Así que vámonos a la palabra de Dios, al libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16, acerca de los frutos de la carne, el fruto de las obras de la carne, el fruto del Espíritu Santo. Hemos estado hablando durante unas enseñanzas más o menos de 10 de las sesiones que vamos teniendo, ya son bastantes, ¿no? Dice, en mi casa somos 6 y la mitad somos cristianos, dice Carlos Ibarra, y la otra mitad no lo son. Muchas cosas se habían perdido, ya no nos sentábamos a la mesa a orar por los alimentos y a conversar. Hoy en día estamos todos juntos en una mesa orando por el alimento, compartiendo la palabra de Dios. Hay más tiempos para hablar, hoy más que nunca siento la presencia de Dios en mi casa. Amén. Eso es lo que está haciendo Dios. Y ahora Dios quiere que eso sea todos los días, y eso que sea que compartas tu casa. Y ahora con esto de los live y todo, ya estamos compartiendo nuestra casa con el mundo, ¿no? Qué loco, es un movimiento increíble. Dios hace sus cosas a su manera y nosotros solo tenemos que fluir. Fluye, vato, como decimos nosotros en Clamor en el Barrio. Fluye nomás. Deja que Dios use tu vida, deja que Dios bendiga tu vida. ¿Ven? Pero volviendo al libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16. El día de ayer estábamos hablando ya empezar a conocer a nuestros enemigos. Y nuestro principal enemigo, la carne, es uno de ellos. Luego tenemos el mundo, cómo funciona el mundo y cómo es que el mundo se convierte en nuestro enemigo. Ursulita, ¿qué tal? Fluye, Ursulita, fluye, fluye. Y luego el diablo, ¿no? Que sabemos que es nuestro adversario. Pero hablando de la carne, ayer estuvimos hablando de la carne, vamos a darle un poquito más. Porque tenemos que saber cuando hablamos de la carne exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Estábamos diciendo ayer cómo es que la carne funcionó y cómo existe la carne desde el tiempo de Adán y Eva, cuando ellos decidieron desobedecer a Dios y empezar a pensar. El hombre empezó a pensar por sí mismo y a decidir por sí mismo qué le parece bien y qué le parece mal, totalmente alejado de la mente de Dios, de la mente de Cristo, ¿no? Entonces Dios cuando nos da el Espíritu Santo nos devuelve esa mente, nos devuelve ese espíritu, y ese espíritu es el que debe gobernar nuestra vida para vivir espiritual. Pero la carne es lo que estuvo gobernando toda nuestra vida antes de conocer a Cristo, y no se quiere ir, no quiere morir. Amalek no quiere dejar que nosotros seamos controlados por el Espíritu Santo. Joshko, ¿cómo estás? José, Susunaga. Amén, qué bueno. Mándaselo cuando termine, no te vayas, ¿eh? Pepe, no seas desesperado, yo te conozco. Entonces, esta carne se manifiesta, esta carne se expresa, esta carne tiene un hambre, tiene sed de algo. Y vamos a hablar de eso un poco ahora. ¿Qué quiere la carne? ¿No? En Gálatas 5:16 empieza diciendo: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Como Pablo decía, en mí encuentro una ley que lucha contra la ley de mis miembros, la carne, ¿no? La carne que me lleva a hacer lo que no quiero, porque termino haciendo el mal que no quiero, dice Pablo. Y yo no sé, o sea, es una ley que está en mí, estoy vendido al pecado. Mi carne y el pecado están conectadas íntimamente, no lo puedo desconectar, no me puedo desconectar del pecado, porque la carne siempre quiere pecado. Y acá es donde Pablo define esto, y eso está combatiendo en nuestro interior, que nos lleva a lo malo, al pecado, a lo que nos hace daño, ¿no? Exactamente, que los amalecitas es la carne, ¿no? Entonces, acá dice Pablo, sí, en el 18, dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿A qué nos quiere llevar la carne? Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. O sea, los que son controlados, los que son gobernados por la carne, no van a heredar, dice la Escritura, el reino de Dios. Sigan escribiendo porque llega un punto en donde se me estancan los mensajes y ya yo después cuando termino y veo en la computadora me doy cuenta de que hay más comentarios y, y no los he visto en vivo y no los he podido comentar o resolver. Así que sigan enviando, nomás si es que no los menciono es porque no están entrando. Yo voy a mandar un OK ahorita para ver si activo los mensajes, ¿no? Y ahí apareció mi OK, pero sigan escribiendo para poder seguir conectados a ver si están realmente entendiendo o tienen alguna pregunta. Pero manifiestas son las obras de la carne, dicen, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y todas esas cosas que nos apartan de Dios. Es como una lista de los pecados de los que la carne quiere, en los que la carne nos quiere involucrar o nos ha involucrado. ¿Cuántos de nosotros hemos estado metidos en muchas de estas cosas, ¿no? Y batallamos con alguna de estas específicamente, ¿no? Y es una guerra espiritual y cuando estás en la carne, pues esto quiere nuevamente alimentarse. La carne va a querer, en esta lista lo que tú y yo hemos tenido, la carne va a querer siempre llevarnos a eso. Si nosotros dejamos de alimentar espiritualmente nuestra vida, si nosotros bajamos los brazos de la oración, de la intimidad con Dios y de la lectura de la palabra, la carne se va a fortalecer, se va a empezar a alimentar y va a querer gobernar hasta que va a estar lo suficientemente fuerte para que tú digas en tu mente, ¿sabes qué? Ya, pues después me arrepiento, ¿no? Ya no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. Y eso es lo peligroso, esa es la condición peligrosa en la que vive el cristiano. Y en esta lista de pecados hay una cierta características. Una de ellas, por ejemplo, es que los primeros pecados que da la lista acá habla de pecados relacionados con la sexualidad. Comienza Pablo hablando de algunos pecados relacionados con la sexualidad. Y es que algunos de nosotros tenemos problemas con la sexualidad. No solamente problemas de si soy heterosexual o si soy gay o si soy, no solamente eso, que también tiene que ver con esto, pero también habla con los deseos, con los apetitos sexuales. Y una de esas, y comienza diciendo esta lista, manifiestas son las obras de la carne. Lo primero que habla es del adulterio, ¿no? El adulterio, ¿no? El canal 2. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, ¿no? Que la pornografía de una forma es una forma de idolatría, ¿no? Donde adoramos ídolos en videos, en fotos, ídolos que llenan la mente y que perturban tu tranquilidad y tu paz y que alimentan el instinto y la concupiscencia y la carne, ¿no? Para llevarnos a los diferentes actos de pecado sexual que hay. Y empieza Pablo con los primeros pecados justamente relacionados con la sexualidad, ¿no? Y la sexualidad es algo natural. La sexualidad no es un pecado en sí. O sea, no es pecado el sexo, pero fuera del matrimonio es pecado, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el punto de que no es bueno estar solo. Tenemos que ver y ser preparados y ser formados y ver dónde nos vamos o con quién nos vamos a finalmente, cuando estemos listos para poder casarnos, ¿con quién te vas a casar? ¿Con quién? ¿No? Son dos. Esta es una ley que yo quebré. En mis dos relaciones que he tenido, primero en mi matrimonio y después en la convivencia que tuve con la mamá de mi última hija, no hice bien las cosas. Rompí los límites, rompí las normas
y quebré y caí en el pecado de la fornicación y tuve que pagar las consecuencias, ¿no? Entonces, llevar una relación para llegar al matrimonio, para que en el matrimonio la bendición de Dios fluya y en la relación de pareja haya esa conexión tan íntima y poderosa en la sexualidad, que se quiebra cuando nosotros cometemos y caemos en el pecado sexual. Destruye todo. Pablo dice que cuando uno se llega con una prostituta, te haces uno con ella. O sea, dice que el pecado sexual destruye el templo del Espíritu Santo. O sea, hay mucha raíz profunda de los pecados sexuales a los que la carne nos jala y nos llama, ¿no? Entonces, tenemos que huir de la fornicación, ¿no? Dice Pablo, huid de la fornicación, ¿no? O sea, hay que huir. Simplemente cerrar los ojos o apartarse o cortar el internet si es necesario, ¿no? Y cerrar esa puerta por donde el diablo nos incita a que nosotros y nuestra carne dé ese paso, ¿no? La sociedad entre el diablo y la carne, ¿no? Entonces, Pablo empieza por los pecados que nos jalan con más fuerza. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo les advierto en cuanto a que yo pasé por eso y sufrí por eso. Y no tengo una familia conmigo en este momento por eso. El diablo me tentó y yo por carnal, por dejar de guiar por la carne, perdí. Y es parte de lo que cargo en mi interior, pero como una lección y como algo que pesa en mi ser, y se lo entrego a Dios todos los días y camino con Dios todos los días en ese sentido, porque todos necesitamos tener una familia, todos necesitamos tener una compañera, un compañero. Pero si estás en una relación y has caído en el pecado sexual, no te cases así. No te cases, no te involucres no cierres eso. Sánalo primero. Arrepiéntete delante de Dios. Aléjate del pecado sexual, porque el pecado sexual destruye las relaciones. El adulterio destruye tanto la relación que en el Antiguo Testamento el adúltero tenía que ser apedreado para morir. Amén. O sea que el adulterio se pagaba con la muerte, pero la muerte física, por la ley de Moisés. En el Nuevo Testamento el adúltero ya no se apedrea a un adúltero, pero el adulterio produce una muerte espiritual al pacto de Dios. Por eso es que Jesús dice, nadie se divorcia a no ser por causa de adulterio, porque el adulterio trae muerte a tu matrimonio. El adulterio trae muerte a una relación. Así es la carne, así de poderoso es el pecado y así de poderosa es la carne en lo que nos impulsa. Y si no hablamos de esto, entonces, ¿cómo vamos a salir de aquello? Tenemos que hablar, tenemos que entender. El pecado sexual destruye la relación, destruye la posibilidad de ser feliz con una pareja. Así que es por eso que en la iglesia de nosotros el pastor siempre pone las normas y los límites, que si los obedeces y los sigues, entonces vas a llevar tu matrimonio a la bendición de Dios. Vas a encaminar tu relación a la bendición de Dios. Pero si quiebras el pacto, si quiebras las leyes, si quiebras la ordenanza, lo que haces es entrar mal y te robas la bendición de Dios. Y lo que mal comienza, finalmente mal termina. Así que así de fuerte es la carne y así de peligrosa es la carne cuando gobierna nuestra vida. Amén. Ese carácter impetuoso. De repente eres una persona pues responsable, trabajadora y todo lo demás, pero como sientes que te esfuerzas y te sacrificas tanto por los tuyos, tienes derecho a darte una canita al aire.
y no sabes en lo que te estás metiendo, porque así es la carne. No, ya Dios, no, 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 no. Ese es un no, entiéndelo bien. No, te estás destruyendo, vas camino al precipicio. Estás llevando tu relación camino al precipicio. Así que si tú estás en una relación sentimental con alguien, o si estás casado y estás quebrando, es tiempo que te restaures. Este es el tiempo de restauración. Habla con tu pastor, confiésale y deja que él te guíe y te enseñe qué hacer. Pero libérate, no guardes eso, arrepiéntete y aléjate. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, recibirá la bendición de Dios. Así que no encubras tu pecado. No, ya se lo confesé a Dios. Sí, pero hazte libre. Si no puedes hacerte libre es porque Dios te está diciendo, habla con tu pastor, habla con tu líder. Hazte libre, saca a Satanás de ahí porque el silencio, la oscuridad, las tinieblas son el reino de Satanás. Sácalo a la luz y quítale poder al diablo sobre tu vida. Sácate a la luz. Habla con tu pastor. Tu pastor va a saber guardar. Tu pastor va a saber guardar tu integridad, tu honestidad. Pero al confesarlo con tu pastor o con la esposa del pastor o tu líder, lo que estás haciendo es quitarle poder a Satanás sobre tu vida y poder a tu propia carne, avergonzando tu carne. ¿Sí? ¿Qué vergüenza? Sí. La carne tiene que ser avergonzada para que la carne pierda poder sobre ti, para que entendamos que no queremos volver realmente a ese tipo de vida, ¿no? Amén. Entonces Pablo por alguna razón siempre habla de esto, ¿no? De la intensidad y de la fuerza que tiene el pecado sexual para destruir nuestra vida, ¿no? Por eso es que la pone quizás en la primera lista todos los pecados sexuales, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, ¿no? La idolatría es como sacarle la vuelta a Dios, ¿no? Dios debe ser el primero y no lo tienes primero. Esa es idolatría. Algo más está ahí. Es como un adulterio con Dios, ¿no? Que Dios debería ser el único, pero no es el único. Dios debería ser el primero, pero no es el primero. Entonces, miren cómo funciona la carne, así de aparentemente discreta. No es discreta, está metiéndonos en el pecado y llevándonos a apartarnos de Dios y a perder la guerra espiritual. Entonces, estos pecados le abren las puertas a Satanás para que entre a destruir nuestras vidas. El pecado le abre la puerta a Satanás. Amén. Y nosotros tenemos que cerrar esa puerta. Estoy poniendo un ok nuevamente porque no veo no aparece ya ningún comentario más y sé que están abiertos. Después los leo y si tengo algo que contestarte te voy a contestar ahí en lo que estás posteando. Si quieres postear algo, postéalo y yo después lo leo y te contesto. Digamos ahí en los comentarios del video, ¿no? Entonces, empieza con los pecados sexuales. Aléjate, rompe, quiebra eso. Deja que la unción de Dios pudre ese yugo. Métete a la presencia de Dios, clama a Dios, ora, ayuna, plan boa. Para que caiga todo eso, ¿no? Para que se limpie tu corazón, se limpie lo más profundo de tu ser, ¿no? Hablábamos de abrir las puertas, todas las puertas de tu corazón. Y esa puerta a veces por la vergüenza la mantenemos cerrada y no queremos hablar con nadie de lo que pasó en nuestras vidas. Y el diablo todavía tiene ahí esa fortaleza porque esa puerta no la has abierto para que Cristo entre y limpie esa área de tu corazón, ¿no? Deja que Dios entre, deja que Dios limpie esa área de tu corazón. Deja que el Espíritu Santo y que la sangre de Cristo también entre y destruya todo el poder que Satanás pueda tener en ese aspecto de tu vida, ¿no? ¿Me estoy dejando entender? Entonces, te estoy compartiendo lo que he vivido y te estoy compartiendo una verdad. No te estoy hablando un estudio bíblico, te estoy hablando mi experiencia. Yo he sufrido por eso, mucho. Y mis hijas han pagado el precio de eso. Y yo por eso le pido perdón a Dios todos los días.
Me arrepiento todos los días. Yo sé que Dios me ha perdonado y todo lo demás, pero sé también que quiero asegurarme de que mi vida ahora esté limpia y poder ser una bendición para mis hijas y poder ser una bendición para los demás y poder ser realmente un hombre de Dios. Entonces tenemos que limpiarnos de todas estas cosas. Dice, despojados de todo peso y del pecado que os asedia, para que corráis con paciencia la carrera que tenéis por delante, dice el libro de Hebreos, ¿no? Y tenemos que hacer eso, tenemos que soltar, tenemos que esperar y dejar, y este tiempo aprovechar que Dios nos limpie, pero hasta lo más profundo de nuestro ser. Amén. Que voltee la bolsa, como cuando le volteamos una bolsa completita y le sacamos todo para que quede completamente limpia, ¿no? Así, que nos voltee como una bolsa y nos deje limpios el Señor. Luego de la lista de los pecados de la sexualidad, que son fuertes, un tema fuerte, pero se tiene que hablar. Si no lo enfrentas ahora, ¿cuándo lo vas a enfrentar? Si no lo arreglas ahora, ¿cuándo lo vas a arreglar? Amén. Luego viene la siguiente lista. Los pecados relacionados con el prójimo. Dice, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Cantidad de cosas que tienen que ver en la relación con nuestro prójimo. Celos, iras, envidias, ¿no? ¿Qué más dice? Homicidios. Y dices, no, pero yo no he matado a nadie. No con un puñal, no con una pistola, pero sí de repente con una mirada o con una palabra o con una frase. Mataste algo, mataste a alguien. Aniquilaste, dijiste algo que realmente devastó a una persona. Una vez una mujer habla con un pastor y le dice, pastor, yo batallo mucho con el chisme, pero yo no creo que el chisme sea tan malo. Dice, yo le pido perdón a Dios, pero yo no creo que, dice, ¿cómo es lo del chisme? Le dice pastor. Y el pastor le dice, mira, vamos a hacer un ejercicio. ¿Tienes una almohada de plumas o algo así? Y me saca las plumas y agarra y pone una pluma en la casa de cada persona de la que haya estudiado un chisme de tu barrio. Y lleva las plumas y cuando las dejes vienes y me avisas. Entonces al día siguiente aparece esta hermana en la iglesia y le dice, pastor, ya acabo de dejar las plumas en la casa de la gente de mi barrio. Ok, le dice, ahora anda y recoge esas plumas. Y seguro, sí, anda, recoge, tráeme las plumas. Y se va la hermanita y regresa con el pastor al rato y regresa sin plumas. Y el pastor la mira y le dice, ¿cómo? ¿Y las plumas? No, pastor, ya no estaban ahí. Bueno, así es el pecado del chisme, le dice. Cuando tú sueltas un chisme y haces un daño, ya ese daño ya se hizo. Es bien difícil repararlo. Así de fuerte es el chisme. Dice, en Proverbios dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves, pero penetran y envenenan el alma. Así es. Así que no decir, wow, qué pecado sexual. No, yo gracias a Dios no tengo pecado sexual. No, nomás yo caigo en el chisme. ¿Y quién ha dicho que los pecados son más graves que otros? En consecuencia sí, pero delante de Dios es la misma lista. En el infierno en un momento dice que va a haber grados. El infierno es uno solo para todos. Amén. Así que tenemos que entender de que los pecados que cometemos con el prójimo, la lista de obras de la carne, nos va a meter en el mismo saco, en el mismo problema. Y la carne nos va a llevar a enemistarnos con Dios. Dios está tan enemistado con un adúltero como con un chismoso, con un celoso. Los celos son pecados. Los celos es algo natural.
El celo de tu casa, de mi casa, de mi casa me consume, y fue lo que Jesús hizo cuando sacó a los vendedores de los palomas y todo eso en el templo de Dios. Pero el celo santo era un celo donde no había pecado. Airaos, pero no pequéis. Y si hay un momento de que tú puedes, no va a pasar, se va a levantar algo, pero no. Pero los celos, cuando es normal que uno cele algo que ama, que te gusta, ¿no? El celo no solamente sobre las personas, es el celo, dice, mi auto, ¿no? O sea, que yo lo tengo pero tiza porque amas tu auto, es tu bien, y lo cuidas, y no quieres que esté arañado, no quieres que esté chocado, no quieres que esté mal. Es un celo. El celo es cuidado. Entonces, que una persona ame a alguien y tenga cuidado de esa persona y no quiera perderla, no quiera que se dañe la relación, es natural y no está mal. El problema es cuando eso es excesivo. El problema es cuando eso es una obsesión. El problema es cuando eso ya se convierte en pecaminoso. Entonces los celos tienen un límite. Ser celoso, ser celosa, es natural hasta cierto límite. Rompiendo ese límite es pecado. Amén. Y eso destruye nuestra vida. Y le abre puertas a Satanás. Porque nos roba la fe, nos roba la confianza en Dios, nos roba la tranquilidad, nos roba la paz, nos vuelve violentos, nos vuelve agresivos. Tantas cosas que se desatan. Amén. Entonces el pecado contra el prójimo también tenemos que cuidarlo. La carne nos pone también en esa condición. Y nosotros pensamos que es algo natural y que alguien más tiene la culpa de lo que yo siento. Y eso no es así. Yo no puedo echarle la culpa a alguien de lo que yo siento. Yo no puedo echarle la culpa a alguien de lo que yo no soy capaz de controlar. Amén. No, que por tu culpa yo me siento así. Estás mal. Eso no existe. Eso es una mentira de Satanás. Tú te sientes así simplemente porque no sabes controlar tus emociones. Porque no sabes controlar tus sentimientos. Porque no puedes, porque la carne te gobierna. Esa es la verdad. No le eches la culpa a alguien más. Porque si tú le echas la culpa a alguien más, vas a sentir que no tienes de qué arrepentirte. Y si no te arrepientes, el pecado está ahí. Y si te va mal, dices, pero ¿por qué me va mal si yo no soy una mala persona? Claro, porque no consideras que lo que estás haciendo se llama pecado. Y lo que la carne nos impulsa es al pecado. Lo que produce la carne es pecado. Vendida al pecado. Hello. Él no tiene la culpa. Ella no tiene la culpa de lo que tú sientes y cómo actúas. Los celos, la envidia, las contiendas, la ira, las disensiones. Son pecados. Amén. Ahora tenemos la hechicería, tenemos la herejía, que son actos contra Dios, ¿no? Porque la hechicería, la brujería, todas esas cosas son lugar que le damos a los demonios. Consultamos con demonios, ¿no? La brujería existe, la hechicería existe. Amén. No es que no existe, no es que no, sí existe. La brujería, la hechicería, la Biblia dice, nos enseña que existe y que es real, y que lamentablemente leer las cartas y seguir el horóscopo y todas esas cosas son pecados delante de Dios. Y que a veces queremos saber qué está pasando y por qué me pasa todo esto, y vas y a ver, consulta, a ver, pregunta, a ver esto. Eso es parte de la carne y nos lleva al pecado y nos destruye. Y finalmente la relación contigo mismo, ¿no? Relación contigo mismo, las borracheras. Nuevamente habla de orgías y cosas semejantes a esas, ¿no? Entonces la carne y sus obras son cosas que son naturales en el ser humano, porque el pecado vive dentro del ser humano en la carne. Y la carne está vendida al pecado. No hay nada bueno en nuestra carne. No, yo soy buena gente, siempre he sido buena gente. No, Señor. Para el mundo ha sido buena gente, pero para Dios
estabas muerto en tus delitos y pecados. Estábamos muertos. No, yo creo que Dios me ha salvado porque sabe que yo en el fondo era bueno. Si en el fondo eras bueno, Dios te hubiera abogado. No te hubiera salvado. No, no hay tal cosa. No, no hay nada bueno en nuestra carne. No hay nada bueno en lo que tú eras, en tu carácter viejo. No hay nada bueno. En lo que tú eras, en lo que yo éramos, antes no hay nada bueno. Amén. Todo estaba manchado por el pecado y por eso es que la carne tiene que morir en la cruz de Cristo. ¿Y cómo muere la carne en la cruz de Cristo? Cuando tú y yo entramos en intimidad con Dios, levantamos la palabra de Dios y cuando no quiere morir así, entramos en ayuno y en oración. Plan BOA. Biblia, oración y ayuno. Ese es el secreto para salir de la condición donde has estado antes y para entrar a la condición donde Dios te quiere. Biblia, oración y ayuno. Amén. A veces se nos hace muy difícil ayunar. Una práctica que yo, honestamente, yo la hago poco, pero la hago. Amén. Y eso que acá no está la mentira, ¿no? La lista de pecados, ¿no? Pero el diablo es mentiroso y padre de los mentirosos. No que una mentira blanca sigue siendo mentira y sigue siendo fruto de Satanás. No existen estas mentiras. Es una mentira piadosa. Ladrón bueno. ¿Qué es ladrón bueno? No existen. Son cosas que la carne, que el diablo han inventado para hacernos dejarnos creer que podemos hacer algo bueno de lo malo. Amén. El pecado y la carne destruyen tu paz, destruyen tus relaciones, destruyen tu matrimonio, destruyen tu felicidad, destruyen la felicidad y la paz de tu hogar, de tu vida, de tus hijos. Y la forma de volver a ella es pidiendo perdón, arrepintiéndote de tus pecados, confesando tus pecados para restarle el poder a Satanás, arrepintiéndote y apartándote de esa práctica y llenándote de la vida de Dios a través de la oración y la intimidad con Dios. Ese es este tiempo. Y lo vamos a repetir todas las veces que podamos. Ese es este tiempo. Volver a la intimidad con Dios, volver a la presencia, al primer amor, apartarnos del mal. Y la carne es nuestro principal enemigo, porque lo demás están fuera de nosotros. El mundo no está dentro de nosotros. El mundo está fuera. El diablo no está dentro de nosotros, el diablo está fuera. Pero la carne está dentro, peleando con el Espíritu Santo que quiere gobernar nuestra vida para llevarnos a la vida espiritual y a la bendición de Dios. Tú y yo vamos a decidir quién gana. Otra vez más decisiones. Si yo decido hacer una disciplina espiritual y mantengo mis brazos en alto, gano la batalla. Si decido mantenerme carnal y le doy lugar a la flojera y al mundo y al pecado, pierdo la batalla y me va a ir mal y voy a llorar y voy a sufrir algo que ya pasé y no quiero volver a pasar. Y yo estoy seguro que tú tampoco. Espero que esta sesión de hoy, que esta reunión de hoy haya sido de bendición para tu vida, sea de bendición para tu bien, para tu futuro, para tu familia. Y piensa bien el siguiente paso que tienes que dar. Si tienes que arrepentirte, no lo pienses dos veces, hazlo. No esperes más tiempo. No esperes el momento correcto. Nunca hay un momento correcto para decir algo difícil. Lo importante es decirlo ya. Y romper con eso. Y dejar el resto en la mano de Dios. Amén. No te olvides, antes habla con tu líder, habla con tu pastor. Amén. Para que Él te guíe, te oriente los pasos que tienes que dar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias en esta tarde por tu palabra, por la dirección de tu Espíritu Santo, por tu amor tan grande e infinito, Señor, que nos lleva, Padre, a mirar las cosas con verdad, y tu verdad nos hace libres y nos haces verdaderamente libres, Señor. En este momento yo te pido perdón, juntamente con mis hermanos aquí, por todos nuestros pecados, por toda esta lista que
que hemos revisado hoy en el libro de Gálatas, y te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, por todas esas cosas en las que caímos y que hemos dañado y ofendido tu santidad, nuestra vida de relaciones con nuestro prójimo, Señor. Perdónanos, límpianos con la sangre del Cordero de Dios. Lávanos con tu sangre, Señor Jesús. Y una vez más te abrimos las puertas de nuestro corazón para que tú entres a lo más profundo de nuestro ser y nos laves con tu sangre preciosa. Y que el Espíritu Santo tome control de toda nuestra vida, para poder amarte con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. A ti, Señor, elevamos esta oración y te pido por cada uno de mis hermanos. Te pido por mi hermano Juan Carlos y su esposa Marilú, que han salido positivo en la prueba del coronavirus. Te pido por Aarón Espinosa, que también, un amigo que estuvo en la iglesia y que ahora es congresista y ha caído con el COVID-19. Y todos nuestros hermanos en la fe que están pasando por esta situación, por los familiares de los hermanos que han estado escribiendo por aquí en el Face, para que oremos por ellos, por la sobrina de Tito Vidalón, Alessandra, y por todos los hermanos de nuestros hermanos y familiares, de nuestros hermanos en la fe. Te pedimos en el nombre de Jesús, y por mis hijas, que las ponemos delante de ti, Señor, para que tú obres y bendigas sus vidas y pongas tus manos sobre ellos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por todo, Señor. Gracias por estar ahí. Gracias por estar conectados. No te olvides de, al terminar, copia este video. Puedes hacerlo al comenzar, cuando entres y hagas clic. Ponle también compartir para que en vivo y en directo gente que está entrando a tu muro también pueda ver este video y recibir la bendición que Dios tiene para ellos. Amén. Así que gracias por sus comentarios, gracias por estar ahí, por sus saludos, por su cariño, y Dios los bendiga. Nos vemos mañana 4:30 de la tarde. Una sola voz.